Hay objetos que no solo se recuerdan, se sienten. Basta con verlos para regresar, aunque sea por un instante, a esa época donde la vida era más simple, más manual, más real. Cosas que tocamos 1000 veces sin pensar que un día desaparecerían por completo. Hoy, en Recuerdo Retro, haremos un viaje por 15 objetos que solo quienes vivieron los años 80 pueden entender de verdad. Objetos que hoy duermen en algún cajón del tiempo, pero que un día fueron parte esencial de nuestra rutina. Prepárate, porque esta vez la nostalgia viene con olor a cinta magnética, metal cromado y café recién hecho. Número 15. El Walkman 1981. Libertad en tu bolsillo. Así se sentía el Walkman, ese pequeño reproductor de cassettes que te hacía dueño de tu propia banda sonora. Por primera vez podías caminar por la calle, ir al parque o al autobús y llevar contigo la música que amabas, sin depender de nadie más. Metías el cassette, cerrabas la tapa con ese clic metálico tan satisfactorio, te ponías los audífonos de esponja naranja y presionabas play. De pronto, el mundo desaparecía. Claro, tenía sus defectos, las pilas se acababan justo en tu canción favorita, el rebobinado era eterno y si caminabas demasiado rápido la cinta temblaba. Pero nadie se quejaba, porque la sensación de tener el control de tu música valía cada interrupción. Número 14. El televisor con perillas, 1979. Antes del control remoto, existía el verdadero ejercicio, levantarse del sillón. El televisor con perillas era un gimnasio doméstico. Para cambiar de canal, había que girar una rueda que hacía un clic 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 audible en toda la sala. Y cuando la señal fallaba, venía la coreografía familiar, alguien movía la antena, otro tocaba la perilla, y un tercero gritaba, ahí, no te muevas. Si tenías suerte, te convertías tú mismo en antena humana y mágicamente la imagen mejoraba. Era un aparato que requería atención, contacto, paciencia. Y, curiosamente, esa relación física nos conectaba más con la televisión que hoy, con 1000 canales automáticos, nunca sentimos igual. Número 13. Las estampillas postales, 1983. Enviar una carta era casi un acto sagrado. Elegías el sobre, escribías con cuidado, pegabas la estampilla y la depositabas en el buzón con la esperanza de que, días después, llegara a su destino. Las estampillas eran pequeñas obras de arte, héroes, paisajes, fechas patrias. Cada una representaba algo más que un costo, representaba el tiempo y la intención detrás del mensaje. No existía el visto ni la inmediatez. Había espera, emoción, y la magia de abrir un sobre con la letra de alguien que pensó en ti. Era comunicación con alma. Número 12. El teléfono con disco giratorio, 1984. Llamar por teléfono era toda una ceremonia. Metías el dedo en el número correcto, girabas el disco hasta el tope y esperabas pacientemente que regresara. Cada llamada requería precisión, paciencia y memoria. Si te equivocabas en el último número, no había borrar, colgabas y empezabas de nuevo. El sonido del disco girando era hipnótico. Y cuando al fin escuchabas el tono del otro lado, sentías una satisfacción imposible de replicar hoy con un toque en pantalla. Era tecnología que te hacía participar. Número 11. La antena con orejas de conejo, 1985. 2 varillas de metal, un televisor y mucha fe. Las famosas orejas de conejo eran la frontera entre una imagen clara y una tormenta de estática. Cada hogar tenía a su técnico oficial, ese familiar con el toque mágico que sabía exactamente en qué ángulo poner las antenas. Durante un partido o una telenovela, mover la antena era un acto de valentía. Si lograbas la señal perfecta, nadie se movía ni respiraba. Era un arte invisible que solo los ochenteros entendemos, ajustar la antena era como domar el aire. Número 10. El rollo fotográfico, 1983. Antes del modo ráfaga, existía la paciencia. Cada rollo tenía 12, 24 o 36 fotos. Nada más. Cargarlo en la cámara era casi cirugía. Si no lo hacías bien, perdías todas las imágenes.
Y cuando terminabas, venía el suspenso de llevarlo a revelar. Esperabas días para descubrir si las fotos salieron bien, mal, borrosas o con el dedo en medio. Cada disparo era una decisión. No había segundas tomas, solo momentos reales, únicos, imperfectos y hermosos. Número 9. El despertador de cuerda, 1982. No había botón de posponer. El despertador de campanillas te levantaba o te daba un infarto. Cada noche le dabas cuerda con cuidado y cada mañana te gritaba con un ruido metálico imposible de ignorar. Era brutal, pero efectivo. Y cuando por fin lo apagabas, sabías que estabas despierto de verdad. Hoy nuestros celulares nos despiertan con melodías suaves. Antes, el despertar era un combate cuerpo a cuerpo. Número 8. Los discos de 45 revoluciones, 1981. Más pequeños que los LP, los discos de 45 revoluciones eran el símbolo del fan verdadero. Solo traían 2 canciones, la del lado A y la del lado B. Ibas a la tienda, hojeabas portadas, pedías al dependiente el nuevo de Soda Stereo y regresabas a casa con tu tesoro. Ponerlo en el tocadiscos era casi un ritual, limpiarlo, alinearlo, dejar caer la aguja con cuidado. Y cuando sonaba ese primer acorde con su característico crack del vinilo, sabías que estabas vivo. Número 7. La máquina de escribir portátil, 1978. El procesador de texto de antes requería dedos fuertes y concentración absoluta. Cada tecla dejaba una marca irreversible sobre el papel. El sonido clac 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 era la banda sonora de los estudiantes, periodistas y soñadores. Y cuando la campanilla avisaba que llegabas al final de la línea, empujabas el carro con orgullo. No había autocorrector, solo tú y tu precisión. Y, aún así, los textos parecían más pensados, más humanos. Número 6. El proyector de diapositivas, 1983. Las noches familiares eran eventos sagrados. El padre sacaba el proyector de diapositivas, apagaba las luces y todos esperaban el clic del avance. Cada imagen proyectada en la pared venía con una historia: aquí fuimos a la playa, aquí están los abuelos jóvenes. Era como un cine de recuerdos, donde cada foto valía una sonrisa. El zumbido del proyector, el calor de la lámpara, la voz del narrador de la familia, todo eso formaba parte del espectáculo. Número 5. La grabadora de cassette, 1985. Antes del podcast, existía la grabadora portátil con micrófono. Ahí nacieron los primeros locutores, los primeros cantantes y los primeros imitadores de comerciales. Presionar rec y play al mismo tiempo era magia pura. Grabábamos canciones de la radio, mensajes para familiares o programas inventados. Luego escuchábamos nuestra voz y pensábamos, ¿así sueno yo? Esa pequeña grabadora fue la puerta a la creatividad de toda una generación. Número 4. El reloj digital de números rojos, 1986. En la oscuridad de la habitación, los números rojos brillaban como si fueran fuego. Era el guardián del tiempo. Constante, silencioso y siempre despierto. Cuando había un apagón, el reloj quedaba parpadeando en 12, un recordatorio de que el mundo moderno todavía dependía de la electricidad. No tenía wifi ni voz ni sensores. Solo marcaba el paso del tiempo, como un latido. Y con eso bastaba. Número 3. La libreta de teléfonos, 1982. Antes de los contactos digitales, existía la libreta telefónica, ese pequeño cuaderno donde guardábamos el número de cada amigo, familiar o negocio. Era un mapa de relaciones, con números tachados, correcciones, dibujos y recuerdos. Si la perdías, era una tragedia. Y si alguien cambiaba de número, lo anotabas con tinta azul sobre el anterior. Era una base de datos escrita con cariño y letra humana. Número 2. El cenicero de cristal grueso, 1980. No había casa sin uno. Aunque no fumaras, siempre había un cenicero de cristal pesado, símbolo de elegancia y rutina doméstica. Servía para todo. Apagar cigarros, dejar llaves, monedas o hasta dulces.
El sonido al dejar algo sobre él era inconfundible, seco, firme, cotidiano. Y cuando el sol se reflejaba en su borde, parecía un pequeño prisma del tiempo. Número 1. La calculadora de escritorio, 1981. Grande, robusta, con botones que sonaban clic y una pantalla verde fluorescente. La calculadora de escritorio fue la herramienta imprescindible de oficinas, tiendas y hogares. No había hojas de Excel, solo esa máquina que hacía sentir poderoso al que la usaba. Algunos modelos incluso imprimían los cálculos en pequeñas tiras de papel. Era tecnología seria, con peso, ruido y presencia. Y cada resultado, por simple que fuera, se sentía como un logro. Y así eran los años 80, una época donde cada objeto tenía alma, textura y propósito. No existía la comodidad del clic, pero sí la satisfacción del contacto real. Cada cosa requería nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra paciencia. Porque esos objetos no eran solo herramientas, eran testigos silenciosos de una vida más presente, más tangible y, de alguna forma, más feliz. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos objetos marcó tu infancia. ¿Aún conservas alguno? ¿O simplemente te gustaría volver a tocarlo una vez más? Y si este viaje te hizo sonreír, suscríbete a Recuerdo Retro. Porque aquí, recordar es volver a vivir.